Bienvenidos a Voces del Humanismo, un podcast realizado por estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab, donde analizamos cómo los grandes acontecimientos históricos transformaron la comprensión que Occidente tiene del ser humano. Yo soy Alicia. Yo soy Ceci. Y yo soy Kaylee. Hoy abordaremos un tema que modificó profundamente la visión del hombre en la modernidad, la Primera Guerra Mundial y cómo fracturó el humanismo occidental. Europa creía firmemente en el progreso. Desde la Ilustración, la razón se consideraba el motor del desarrollo humano. La ciencia avanzaba con rapidez y la revolución industrial reforzaba la idea de que el futuro sería mejor. ¿Ustedes creen que esta fe ciega en el progreso influyó en la sorpresa con la que Europa recibió la guerra? Definitivamente, esa fe hacía pensar que una guerra prolongada era imposible entre naciones civilizadas. Por eso el impacto fue tan profundo cuando el continente se veía como modelo moral, terminó protagonizando la mayor catástrofe de su historia, más de 20 millones de muertos. Y lo más grave fue que la guerra reveló que la razón, esa misma que Europa había puesto en el centro, podía convertirse en herramienta de destrucción industrial. Eso fue el verdadero golpe al humanismo. Antes de 1914, el humanismo europeo asumía que el ser humano era racional y moralmente capaz de evitar atrocidades. ¿Creen que esta visión estaba desconectada de la realidad política del momento? Sí, porque ignoraba tensiones profundas. La razón se idealizaba como si garantizara automáticamente decisiones éticas. La guerra mostró lo contrario. La razón puede planificar eficientemente la destrucción. Y de ahí surge la pregunta clave que marcó la filosofía del siglo XX. ¿Es la razón suficiente para guiar moralmente a la humanidad? La Primera Guerra Mundial obligó a reconsiderarlo. Europa vivía la bella época. Avances médicos, electricidad, ferrocarriles, nuevas expresiones artísticas. Todo parecía confirmar la superioridad de la razón. ¿Creen que esta sensación de estabilidad contribuyó a que Europa ignorara los riesgos que se acumulaban? Sin duda, se confiaba en que la educación y la diplomacia evitarían cualquier conflicto. Sin embargo, había señales claras de tensión, nacionalismos, rivalidades imperiales y una carrera armamentista silenciosa. Es interesante cómo Europa veía su remodernización como garantía moral, pero esos avances no evitaron que se encaminara a una guerra. ¿Podemos decir entonces que el optimismo posibilista fue una ilusión? Sí, una ilusión que encubría problemas que se ignoraron hasta que fue demasiado tarde. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra tecnológica. Ametralladoras, artillería de largo alcance, gases tóxicos, tanques y aviones. ¿Qué les llamaba más la atención de este cambio? Para mí, lo más impactante es que las innovaciones que representaban progreso en tiempos de paz se transformaron en herramientas para matar. En el Somme, cientos de miles murieron por unos metros de tierra. Y eso demuestra que la ciencia no es neutral. Todo depende del uso que el ser humano le dé. ¿No creen que aquí se evidencia la pérdida de sentido moral de la razón? Totalmente. La tecnología dejó de ser liberadora y se convirtió en un multiplicador de violencia. Las trincheras mostraron la destrucción psicológica y humana de la guerra. Alicia, ¿cómo describirías esta experiencia? Era una existencia marcada por el miedo constante. Cadáveres, enfermedades, humedad y explosiones. El shock de las bombas. Hoy TEPT se describió por primera vez allí. Y más allá de la experiencia física, esta reducción del ser humano a estadística baja, pérdida, reemplazos, ¿no es esto la negación directa del humanismo? Sí, la dignidad humana dejó de ser el centro, se convirtió en un recurso descartable para la máquina militar. Tras la guerra, Europa no pudo seguir hablando de progreso con optimismo. ¿Qué cambios culturales observamos? En el arte surgió el dadaísmo, que rechazaba la lógica que había conducido al desastre. En la literatura, autores como Kafka y Woolf mostraron un mundo roto, marcando por la desconfianza en la razón. Y filosóficamente, Freud demostró que el ser humano no era tan racional como se creía. ¿Dirían que la guerra destruyó certezas más profundas que las políticas? Sí, destruyó certezas culturales, psicológicas y morales. Europa quedó devastada y sin rumbo. El liberalismo y la herencia ilustrada fueron cuestionados. ¿Por qué creen que surgieron soluciones tan extremas?
Porque la población estaba desesperada. Ese vacío permitió el surgimiento de ideologías como el fascismo, el nazismo y el comunismo autoritario, que prometían orden y grandeza. Pero a costa de la libertad humana. ¿No es irónico que la fractura del humanismo haya dado lugar a regímenes que deshumanizaron aún más a la población? Exactamente. La Primera Guerra Mundial dio inicio a un siglo lleno de gobiernos muy autoritarios y mucha violencia organizada. Después de analizar cada dimensión de la Primera Guerra Mundial, resulta evidente que este conflicto no solo transformó la geopolítica mundial, sino modificó radicalmente la comprensión del ser humano en Occidente. La guerra expuso una contradicción esencial. La civilización europea que se veía a sí misma como racional, moral y progresista, fue capaz de provocar una destrucción masiva con la misma racionalidad que afirmaba defender. Sí, y creo que esa es justamente la lección más difícil de aceptar. La fe en la razón había sostenido a Europa durante siglos, desde la Ilustración hasta la Bella Época. Se pensaba que el conocimiento científico garantizaba un desarrollo humano más pacífico. Pero la Primera Guerra Mundial mostró que la razón, cuando se separa de la ética, puede convertirse en un instrumento peligroso. La tecnología que debía elevar la vida humana terminó perfeccionando formas de muerte. Esto fracturó de raíz la confianza que Occidente tenía en su propio proyecto cultural. Estoy de acuerdo. Y además, la guerra demostró algo que los humanistas de siglos anteriores no habían previsto, que el progreso técnico no asegura el progreso moral. El desarrollo científico no evitó la violencia, al contrario, la multiplicó. La innovación dejó de ser sinónimo de evolución humana y se convirtió en una herramienta al servicio de intereses políticos y económicos. Esto obligó a la filosofía, el arte y las ciencias sociales a replantearse la pregunta más fundamental: ¿qué es realmente el ser humano y cuáles son sus límites? Exacto. Y esa pregunta no quedó restringida al ámbito intelectual. Cada soldado traumatizado, cada familia rota, cada ciudad reconstruida sobre ruinas mostró que la identidad humana había cambiado para siempre. El sufrimiento masivo dejó claro que la racionalidad no basta para sostener un orden justo ni para preservar la dignidad humana. El humanismo europeo había confiado en que la idea del ser humano era naturalmente racional. La guerra mostró que también es profundamente vulnerable, contradictorio y capaz de destruir aquello que construye. Incluso podemos decir que la guerra obligó a Occidente a abandonar su propia arrogancia. Antes de 1914, Europa se veía como el modelo moral del mundo. Después de 1918, quedó claro que ninguna civilización es inmune al colapso ético. Este reconocimiento abrió la puerta a nuevas corrientes de pensamiento: existencialismo, fenomenología, psicoanálisis, crítica social. Todas reaccionaron al vacío moral que dejó la guerra, buscando respuestas en un mundo donde la razón ya no podía explicarlo todo. Y quizá la enseñanza más importante, la que sigue vigente hoy, es que el ser humano no puede confiar únicamente en su capacidad técnica. El avance científico debe estar acompañado de responsabilidad ética. Y si no aprendemos de ese error histórico, podemos correr el riesgo de repetirlo otra vez. Vivimos en un mundo con tecnología más poderosa que nunca. Y justamente por eso, el desafío moral sigue siendo el mismo que surgió en 1914. ¿Cómo aseguramos que los avances humanos protejan la vida y no la destruyan? La fractura del humanismo occidental no fue un final, sino una advertencia. Nos obliga a repensar lo que significa ser humano y reconocer que la razón solo tiene valor cuando está guiada por principios que defienden la dignidad, la vida y la paz. Gracias por escuchar Voces del Humanismo. Esperamos que este episodio les haya permitido comprender cómo la Primera Guerra Mundial transformó la visión occidental del ser humano. Nos despedimos, hasta la próxima.